En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. También se le conoce como Sirácides o Sirácida. Es uno de esos 7 libros deuterocanónicos que nosotros tenemos por tener la Biblia entera y que nuestros hermanos separados no lo tienen. En fin, si hay algún no católico que esté escuchando esto, pues con esta lectura espero que se den cuenta de lo que se están perdiendo y que sea una motivación más para que vengan a la una santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. Primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 16 al 21. Si quieres cumplir los mandatos, ellos te protegerán. Si tienes fe en Él, también vivirás. Él ha puesto ante ti fuego y agua. A donde quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte, el bien y el mal. A cada uno se le dará lo que le plazca. Grande es la sabiduría del Señor. Es el más fuerte en poder y lo ve todo. Sus ojos miran a aquellos que le temen y conoce cualquier acción humana. Él no ha mandado a nadie a que sea impío y a nadie ha dado licencia para pecar. Bendito sea Dios. Pues esta lectura tiene mucho material, mucha enseñanza muy sabia. 3 que quisiera mencionar, 3 puntos aquí. Nos dice la primera línea: si quieres cumplir los mandatos, ellos te protegerán. Ahí nada más hay 2 cosas importantísimas. El libre albedrío. Dios Todopoderoso y Eterno nos ha hecho a ti, a mí y a todos los seres humanos libres. Tenemos libertad para escoger. Por eso existe el cielo, para los que escojan estar con Dios. Y por eso existe el infierno, para los que escojan no estar con Dios. El libre albedrío es importantísimo porque hoy en día existe una tendencia muy presente, muy esparcida, muy popular, de echarle la culpa al otro. Y eso viene desde Adán y Eva. Cuando el Señor el echarle la culpa al otro es tal vez uno de los primeros y más presentes frutos del pecado. Quien está en pecado sabe que está en pecado porque la voz de Dios que nos habla en nuestra conciencia, claro que mientras más formada la conciencia, mejor escuchamos la voz de Dios, pero Él sigue hablándonos
en nuestra conciencia, así sea con una conciencia no bien formada. De ahí que el Señor haya exterminado a los pueblos que vivían en la tierra de Canaán, aunque ellos no habían tenido revelación, tenían conciencia y habían estado viviendo en contra de ella. Pues bien, el echarle la culpa al otro, pues vemos cómo Adán, tan pronto el Señor lo llamó a pedirle cuentas, no a su juicio al final de su vida, pero en ese momento después de haber pecado. ¿Y qué hizo Adán? No, que la mujer que me diste, echándole la culpa a ella. Y Eva pues hizo lo mismo. No, que fue la serpiente que me hizo hacer esto. Y existe verdad en eso, porque sí fue Eva la que tentó a Adán, y sí fue la serpiente la que tentó a Eva, sí. Pero esa realidad no cancela la responsabilidad individual. Adán pudo haberle dicho a Eva, no te voy a hacer caso, voy a hacerle caso a Dios. Y Eva pudo haberle dicho a la serpiente, no, yo confío en Dios, en lo que nos enseñó, y le voy a hacer caso a Él, no a ti. Así que es cierto que las circunstancias de la vida influyen, sí. Una persona que haya sido criada en una familia difícil, donde no se conocía o se amaba a Dios o se le respetaba, y se le haya enseñado a hacer cosas malas desde muy pequeño, pues claro que ha sido influenciado, pero eso no cancela la libertad individual. Eso no cancela el libre albedrío, la responsabilidad individual. Que el Señor tenga piedad de mi papá y de mi mamá. Ellos me enseñaron una moral así más o menos católica. Algunas cositas fueron bien claros, pues con aquello de no matar, de no robar. Otros mandamientos pues no fueron tan claros. Yo no sé lo que estaba en el corazón de ellos, no soy el juez de ellos, tenemos un juez, Jesucristo. Sí puedo juzgar las acciones y veo que en la formación que me dieron faltaron muchas cosas, por la razón que fuere. Y también en el ejemplo fue muy fácil para mí ver donde ellos fallaban, porque es siempre más fácil ver donde fallan los demás y es difícil ver donde fallamos nosotros. Pero con todo eso, yo no tengo ninguna excusa para escoger el mal. Que sí que me influenciaron, que sí que la formación que me dieron pues era más deformativa que formativa en muchas áreas, que sí que no fueron santos canonizables, pues muy bien, pero no puedo agarrarme de eso y decir, bueno, pues así es como yo fui criado, o así es como yo soy, y seguir pecando. No. La influencia exterior existe y el libre albedrío existe. Y la influencia exterior no está para determinar si me condeno o me salvo. La influencia exterior está ahí pues porque debo cargar mi cruz. La influencia exterior buena la debo agarrar y aprovecharme de ella. La influencia exterior mala debo rechazarla. Y por mala que haya sido y grande la influencia exterior hacia el mal que me invite a pecar, si yo no acepto eso, no peco.
y si yo sí lo acepto, pues peco. Depende de mí. Por mucha influencia que haya, en el día del juicio voy a estar frente al juez eterno y mi alma. ¿Cómo yo respondí? ¿Qué yo escogí? La primera línea de aquí, de la primera lectura, dice, si quieres cumplir los mandatos. Y tal vez sea una traducción más correcta, si quieres cumplir los mandamientos. Si quieres. Es opcional por el libre albedrío. Moralmente no es opcional, porque el Señor quiere que lo sigamos, pero tenemos ese misterioso poder de elegir, de aceptar o rechazar. Y aunque no entendamos por qué así ha querido el Señor que sea, pues así es. Y debemos aceptarlo y debemos vivir de acuerdo a ello. Si quieres cumplir los mandamientos, ellos te protegerán. Tenemos la libertad de aceptar la voluntad de Dios o de rechazarla. Si aceptamos la voluntad de Dios, si cumplimos sus mandamientos, ellos te protegerán, dice el Señor. Es necesario cumplir los mandamientos para salvarnos. Muchas personas, muchos hermanos que todavía no están en la verdad completa, pues predican que no, que lo único que necesitas es la fe. La fe es necesaria, es absolutamente necesaria, sí. Pero no es lo único. De hecho, la segunda parte de aquí dice, si tienes fe en Él, también vivirás. Las dos cosas. Tener fe en Dios, sin la fe nadie se salva. Hacer su voluntad, cumpliendo los mandamientos. Sin hacer la voluntad de Dios, nadie se salva, tampoco. Pues esta primera línea resume lo que hay que hacer para salvarse. Si quieres cumplir los mandatos, ellos te protegerán. Si tienes fe en Él, también vivirás. Y prosigue, Él ha puesto ante ti, Él, el Señor eterno, el Dios todopoderoso y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él ha puesto ante ti fuego y agua. A donde quieras extenderás tu mano. Si extiendo mi mano al fuego, pues me voy a quemar. Si extiendo mi mano al agua, pues me voy a limpiar. El libre albedrío, hermanos. Y esta última, Él no ha mandado a nadie que sea impío, y a nadie ha dado licencia para pecar. Hoy en día, pues lamentablemente, entre echarle la culpa a los demás o el énfasis desordenado y aberrante en la misericordia de Dios, que nos lleva a olvidar que el Dios que es infinitamente misericordioso es también infinitamente justo, pues nos lleva a esta terrible cosa que muchas veces escuchamos cuando vamos al santo sacrificio de la Eucaristía, de la Santa Misa, donde se nos repite sin cesar, Dios es misericordioso, y lo es. Pero entonces llegan a unas conclusiones falsas. Por lo tanto, pues no importa lo que hagas, aquí están todos aceptados, practicamos la inclusión aquí, vengan todos. Y tiene cierta verdad, porque el Señor nos llama a todos, pero no nos llama para quedarnos en nuestra mugre, en nuestro sucio, en nuestro pecado. Él nos llama a todos, sí, pero para que salgamos del pecado, para que nos lavemos, para que nos limpiemos con los sacramentos, con su gracia, con la confesión. Pero no, que pues, está bien, si así estos documentos falsos del falso magisterio en su tiempo de
Francisco. No estoy muy al tanto de los documentos magisteriales, entre comillas, de este nuevo hombre que está sentado en Roma. Pero cualquier documento magisterial de él pues sería tan falso como los de Francisco. Pero en ese documento de Amoris Laetitia, por ejemplo, donde contrario a la enseñanza bimilenaria de la Santa Iglesia Católica, que nos dice claramente que el adulterio es pecado y que nos dice claramente la Iglesia que estando en pecado no podemos recibir la Sagrada Comunión porque cometemos un pecado gravísimo que se llama, está el pecado venial, el pecado mortal, y está el sacrilegio, cuando pecamos directamente en contra de las cosas santas. Pues ese magisterio, ese documento magisterial de Amoris Laetitia, magisterial entre comillas, porque no era verdadero magisterio de un verdadero vicario de Cristo, pues se decía que depende, pues sí, las circunstancias, a veces sí es posible que los casados por la Iglesia, divorciados y vueltos a casar y estén viviendo en adulterio, pues que puedan recibir la comunión sin abstenerse. Pues no, Señor. Él no ha mandado a nadie que sea impío y a nadie ha dado licencia para pecar, a nadie. No, que las circunstancias, que la influencia, no. Por mucha influencia, por muchas circunstancias, ni tú ni yo, ni nadie tiene licencia para pecar. Es una distorsión, un abuso de la misericordia de Dios. Porque la misericordia que viene de Dios no puede estar peleada con la justicia que también viene de Dios. No es una o la otra. Ambas vienen de Dios. ¿Qué escogemos? Como dice aquí al final, voy a escoger. ¿Qué es lo que voy a recibir? Pues depende de a dónde se dirija mi corazón. Ante los hombres están la vida y la muerte, el bien y el mal. A cada uno se le dará lo que le plazca. Al final de mi vida, cuando vaya al juicio, ¿voy a recibir misericordia de Dios? Si lo quiero. Es decir, si he escogido desde aquí, desde ahora, arrepentirme, pedirle perdón, confesarme, vivir en gracia, si hago eso, voy a estar escogiendo la misericordia, la vida eterna con Él. Si por el contrario, he estado, por mucha misericordia que diga, pero si he estado viviendo en pecado, no he querido romper con el pecado y en pecado recibir la Sagrada Comunión, porque el Papa Francisco dijo que sí, pues voy a escoger el juicio. Eso va a ser si eso es lo que me place, si eso es lo que estoy escogiendo, pues eso es lo que voy a tener en mi juicio. Dios no obliga a nadie. Los que se van al infierno no se van ahí porque Dios quiso enviarlos. Se van porque ellos quisieron escoger eso, porque lo escogieron. Y el que se salva igual. No tenemos poder para salvarnos. Cristo es el Salvador, pero sí tenemos la voluntad para aceptar esa salvación. Y si la aceptamos, pues iremos al cielo. Cuánta sabiduría en este libro, ¿eh? Y estas, ¿qué son? 6 versículos, pero resumen lo que debe ser la vida del cristiano. Siempre escoger la voluntad de Dios. Aunque el mundo nos grite otra cosa, aunque el diablo nos grite otra cosa, aunque nuestra propia carne y concupiscencia nos grite otra cosa, siempre escoger la voluntad de Dios. Hacemos eso, viviremos en paz, en medio de la tribulación. Porque miren el Señor, en la tormenta, ¿se acuerdan la tormenta que estaban en el lago
y una gran tormenta que los apóstoles creían que se iban a hundir. Y el Señor estaba descansando, estaba dormido, estaba en paz en medio de la tormenta. Pues tú y yo podemos también estar en paz en medio de cualquier tormenta. No, que las tentaciones, claro que va a haber. No, que la manera en que se visten las personas, claro que es una tentación. Que lo que gritan, que uno va a los sitios y lo que está... Sí, pero eso no me da licencia para pecar. A nadie ha dado licencia para pecar. Cuando vaya al juicio, no me va a valer decir, no, que mira cuántas tentaciones tuve. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor, y esto es enseñanza de la Santa Iglesia, el Señor no permite ninguna tentación si al mismo tiempo no nos da la gracia necesaria para vencerla. Si la tentación que el Señor me da es pequeña, no me da. Él permite la tentación. Si la tentación que el Señor permite que yo reciba es pequeña, es porque el Señor me está dando la gracia para decir que no a esa tentación. Y si la tentación es grande, el Señor también me está dando la gracia. Sigue dependiendo de mí. Si me condeno, yo no puedo echarle la culpa a Dios. Porque con la tentación que Él permite, me da la gracia para vencerla. Que jamás pequemos, hermanos, que jamás ofendamos al Señor. El Salmo 118 o 119, depende la versión que tengan. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Pues el mismo tema aquí, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos. No tenemos licencia, no, que pues el mensaje de hoy en día en muchos sitios, amar a Dios, con que tú seas, be kind, en inglés le dicen, no, pues creo que ahora la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos acaba de hacer un comité, tienen un nuevo comité para promover la justicia racial. Está aquí en su página. Un nuevo subcomité. Pues supongo que hay otro más alto de ese, para promover la justicia racial. ¿Qué es eso de la justicia racial? La justicia de Dios es de la que nos tenemos que preocupar, hermanos. Y no estar reduciendo el Evangelio a lo que el mundo esté gritando para ser aceptado por el mundo. Cumplir los mandamientos. ¿Qué tal un comité para la justicia divina? Un comité para, bueno, pues vamos a ir a juicio porque de ahí no se escapa nadie. Ahí vamos a estar todos, hermanos. Todos. Desde Adán hasta el último que haya nacido. Y vamos a estar frente a la justicia divina. Y la única preparación
lo único que nos va a hacer sobrevivir en ese juicio es hacer la voluntad de Dios aquí y ahora. Este salmo es un grito, una oración al Señor, pidiéndole que nos dé la gracia para hacer su voluntad, pues que es lo único que nos tiene que preocupar. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Así es, hermano. Si tú y yo, por mucho que cueste, ponemos nuestro corazón entero en siempre querer hacer la voluntad de Dios, Él nos va a bendecir. Porque pues eso es lo que Él quiere. Para eso fuimos creados. Para hacer la voluntad de Dios. Y vivir eternamente con Él cuando llegue el momento. En unión con Él. Eternamente y perfectamente felices. Aquí, en el tiempo de la batalla, nos toca pues hacer la voluntad de Dios. Creo que fue Madre Maravillas de Jesús, una carmelita descalza de Toledo, creo, en España, pues su oración rezaba muchas veces: Dios, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y esa es una oración hermosísima y muy súper práctica. A cada momento de la vida, hermanos, cuando se nos presentan decisiones que tomar, ¿qué debo hacer aquí y ahora? Cosas tan grandes como, pues, escoger estado, es una cosa importante. ¿Cómo quiere el Señor que les sirva? Célibe, casado. Hasta cosas pequeñas como, ¿debo tomarme un café ahora? Pero eso, ¿cómo voy a molestar al Señor con una cosa tan trivial, tan pequeña? Bueno, pues es que Él se preocupa. Él está, ¿cómo dice aquí? Sus ojos miran a aquellos que le temen y conoce cualquier acción humana. Esto es de la primera lectura. Pues sí, darle gloria a Dios con lo grande y lo pequeño, con las decisiones importantes y las que nos parecen que son bobadas. Siempre pensar, pero ¿qué? Señor, ¿está bien? ¿Me tomo este cafecito ahora? ¿O tomo este vaso de agua ahora? Porque Él se preocupa de todo. Él está al tanto de todo. No hay nada que podamos hacer que esté fuera del conocimiento de Dios. Él está al tanto de todo. Conoce cualquier acción humana. Conoce lo que está en nuestro corazón. Así que es una fantasía loca el pensar que podemos hacer o pensar o desear algo sin que Dios lo sepa. No es así. Él está al tanto de todo, hermano, de todos, de todo. Así que esta oración de la Madre Maravillas, no sé si ha sido beatificada o no, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Porque pues esa debe ser tu vida y la mía, hermano. Esa debe ser. Buscar la voluntad de Dios y tan pronto la vea, seguirla. El Salmo 118 dice: muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Pedirle al Señor constantemente que nos ilumine en cualquier circunstancia de la vida, un problema grande o un problema pequeño o algo que no es ni siquiera un problema. Siempre practicar la presencia de Dios. No hay nada que tú y yo hagamos que esté fuera de su vista. No lo hay, no existe. Así que nos conviene siempre buscar y ese diálogo continuo. Y así estaremos orando siempre, que es lo que pide el Señor. Me levanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Hasta ir al baño, hermanos. No recuerdo, creo que hubo una santa que estaba en oración, en algún momento escribió que
hacía oración cuando estaba en el baño. Pues muy bien. ¿O es que ir al baño es algo que uno hace a escondidas de Dios? No. Él está presente en todo lugar. Toda acción humana, Él la ve. Y toda acción humana es una oportunidad para amarle. Señor, ilumíname, ¿quieres que haga esto ahora? Dame tu fuerza, dame tu gracia para hacerlo bien, sea lo que sea que esté haciendo, para hacerlo con amor, para que el trabajo se convierta en oración. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado, meticulosamente, con mi corazón en ello. El Señor protestaba, decía, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Que nuestro corazón esté en cada acción que realizamos. Y que nuestra oración sea siempre saber cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Muy bien, pues dame la gracia para hacerlo. Y hacerlo, sin miedo y al toro. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Termina el Salmo 118. Bendito sea Dios. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Ahora bien, enseñamos sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que son pasajeros, sino que enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido, porque de haberla conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino que según está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Pues sí, si tú y yo queremos vivir haciendo la voluntad de Dios, pues no vamos a encajar con el mundo. No, porque pues la sabiduría del mundo es diferente. Es una sabiduría donde se le pone el énfasis a las cosas pasajeras. Dice, pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que son pasajeros. Pues si el mundo, uno de nuestros tres enemigos, pues tiene su sabiduría y nos dice, hay que ver, si uno recibe mensajes de correo electrónico o por muchos otros medios, no, que ya planificaste tu retiro. ¿Y de qué vas a vivir cuando te retires, cuando te jubiles? Y ya tienes tu cuenta 401k, 401, y tienes que planificar porque, bueno, pues tienes que ser prudente. Y Jesucristo nos dice, bástale a cada día su propia preocupación. Sabiduría divina. La sabiduría del mundo quiere que pongamos nuestra confianza en las cosas del mundo. No, que tienes que tener una educación para que seas alguien en esta vida. Pero si envías a tu hijo o tú mismo vas a un sitio donde se te está enseñando esto de la ideología de género o se te están enseñando cosas contrarias al Evangelio,
pues ¿de qué te van a valer esos títulos? Esa educación para ser alguien en la vida. Y claro, el tener conocimiento humano no va en contra del Evangelio. La Iglesia ha sido la institución en toda la historia de la humanidad que más escuelas y universidades ha fundado. El Evangelio no va en contra del conocimiento humano. Pero conocimiento es una cosa donde se le meten a la memoria datos, información. Sabiduría es otra cosa. Sabiduría, donde el Espíritu Santo nos enseña cómo interpretar ese conocimiento, cómo usar ese conocimiento, cómo usar de las cosas creadas, qué decisiones tomar. Y aquel que es sabio, de acuerdo a Dios, utiliza las cosas del mundo tanto cuanto. El principio de San Ignacio de Loyola. Todas las cosas fueron creadas para ayudarme a conocer, amar y servir a Dios. Y debo usar de esas cosas tanto cuanto me ayuden a cumplir esa meta. Y debo rechazar y no usar esas cosas tanto cuanto no me ayuden a recibir a alcanzar esa meta, que es la salvación. La sabiduría, el Espíritu Santo. Hablemos con el Espíritu Santo. ¿Saben? Pues sí, vamos al Santísimo. Espero que vayan al Santísimo y estén un rato con el Rey cada día. Rezamos el Padre Nuestro. Y a veces, pues como que, no sé, por lo menos en mi propia vida, a veces no dedico tanto tiempo al Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, y es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría, el que nos ilumina, el que nos explica. Nuestro Señor mismo le dijo a los apóstoles, enviaré el Espíritu Paráclito que les recordará todo lo que yo les he enseñado. La enseñanza de la Santa Iglesia, de los verdaderos papas, de los concilios, el magisterio de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo, pues ahí está la sabiduría de manera preparada, la revelación preparada para que tú y yo la podamos recibir, entender y vivir, pues es obra del Espíritu Santo, a nivel de la Iglesia y a nivel individual. Pasemos ratos de oración comunicándonos con el Espíritu Santo. Pidámosle luz para ver cuál es la voluntad de Dios y seguirla. A nosotros, aquí está San Pablo comparando la sabiduría del mundo, los gobernantes, dice aquí, bueno, pues hoy en día, ¿quiénes gobiernan el mundo? Pues ya sabemos, ¿no? Estas personas que promueven tantas cosas terribles que están saliendo a la luz hoy en día, que si aquella isla donde mucha gente fue y a pecar, y en fin, canibalismo existe entre estas sociedades secretas y tal. Todo eso, los que gobiernan este mundo, pues dictan al mundo cómo debe vivir. Y la mayoría del mundo sigue lo que estos gobernantes del mundo les dicen que hagan. Tú y yo estamos llamados no a seguir a los gobernantes del mundo, pero al Rey del universo. Y para eso Él nos ha dado su Espíritu, para entender. A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Esta oración, de hecho, antes de comenzar a grabar los videos, pues antes de prender la cámara, pues suelo hacer la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Pues es Él. Pasemos un ratito con Él a diario también. Visitar al Santísimo Sacramento, meditar el Padre Nuestro cada día y hablar con el Espíritu Santo.
nos va a beneficiar. Es necesario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín. Y el que maldiga será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuando andes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo acabe en el infierno. Se dijo también, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Bendito sea Dios. Pues este santo, nuestro Señor, como siempre, que es la luz del mundo, que es el Maestro, pues pone todas estas lecturas y todas estas cosas de las que he estado compartiendo, pues aquí el Señor da el golpe de gracia.
como siempre, lo explica todo pues perfectísimamente. Qué hermoso este Evangelio. Ciertas cosas quiero enfatizar. Primero, el Señor no vino a abolir la ley ni los profetas. Esta tendencia de que no, pues que ahora en el Nuevo Testamento esto es lo único que vale. No es que Él no vino a abolir nada, vino a darle su plenitud. Claro que existen cosas que fueron temporeras, que ya no hay que hacer, como la circuncisión. Pero también, incluso en la iglesia, existen cosas que fueron temporeras. El primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, prohibía comer sangre. Está en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y eso era por una cuestión pastoral, porque había muchos hebreos católicos que por siglos habían estado sin comer sangre. Así que el concilio de Jerusalén tuvo un mandamiento, tuvo una línea dedicada a la fe, otra a la moral y otra a la disciplina o a la pastoral. Y esa de la disciplina era sobre no comer sangre, pero eso ya ha cambiado. Aquello que no es de fe o moral puede cambiar. Y en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que no eran de fe o moral y que podían cambiar y cambiaron. Pero lo esencial, los mandamientos, eso no han cambiado. Al contrario, sí cambiaron en el sentido de que ahora los vemos más claros. El Señor dice, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y nos dice, ¿habéis oído que se dijo esto? Pues resulta que tenemos que hacer más todavía. El que comete adulterio peca, pero el que mira a una mujer deseándola ya ha pecado. Así que no solamente no irse a pecar con alguien, pero si lo hago en mi mente y en mi corazón, es pecado. Tu justicia y la mía debe ser mayor que la de los fariseos. La santidad a la que el Señor nos llama es la más alta posible. Más alta incluso que la santidad que se espera en el judaísmo o en la antigua alianza, verdadera religión dada por Dios en preparación a la revelación de su Hijo, de Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, por naturaleza. No es contradictorio, es complementario, es pues la santidad mayor. Nos dice lo mismo con el adulterio. Aquí quiero hacer una aclaración porque algunos se pegan de este verso para justificar el divorcio y el volver a casarse. Y eso no es lo que está diciendo el Señor. Dice aquí, pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Eso algunos quieren interpretarlo erróneamente, diciendo que sí, pues el matrimonio es indisoluble, excepto en el caso de fornicación. Y es cierto porque ahí lo dice, pero ¿qué quiere decir eso de excepto en el caso de fornicación? Los que piensan según el mundo dicen, pues si mi esposa o mi esposo cometieron el pecado de fornicación, pues entonces sí me puedo divorciar y volverme a casar, porque dice el Señor que esa es la única excepción. Pues no es eso lo que está diciendo el Señor. La palabra pornea en griego, que es de donde viene la palabra fornicación, fornicar, la palabra pornografía, La palabra pornea se refiere a todo aquello que sea una distorsión de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Todo aquello que sea una distorsión de eso es pornea. Y aquí
cuando dice en caso de pornea, no se está refiriendo a que, pues si cometo este pecado específico quedo libre. No, eso es una aberración. Se refiere a las relaciones porneas, excepto en el caso de pornea. Por ejemplo, en la ley hebrea, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico y demás lugares, hay una lista de relaciones que son porneas, relaciones que son fornicarias. Por ejemplo, el incesto, cuando da en el Antiguo Testamento, dice pues no, que un hermano no se puede casar con una hermana, o que un sobrino con su tía, o que da una lista de relaciones prohibidas que son pornea. Son relaciones fornicarias, relaciones que no permiten que haya un verdadero matrimonio. Por lo tanto, si no hay verdadero matrimonio, sí puede haber separación y esta ley no aplica. Espero no haber confundido. Voy a echar un poquito para atrás. Todo matrimonio verdadero, sacramental, es indisoluble. Ni tú, ni yo, ni nadie puede separarlo. Porque lo que Dios ha unido, el hombre no puede separar. Ahora bien, cuando dice aquí, excepto en el caso de fornicación, se refiere, excepto en esos casos donde no hay matrimonio, para comenzar. Porque pornea, fornicación, son esos casos donde personas viven juntas sin estar casados, por ejemplo. Eso es pornea. Están viviendo en fornicación. Pues si están viviendo en fornicación por años que lleven juntos, por hijos que hayan tenido, por qué sé yo, por cosas que hayan adquirido juntos, sigue siendo un caso de pornea, porque no están casados ante Dios. Y una cosa así, sí se pueden separar. ¿Por qué? Porque no están casados para comenzar. Pero aquellos que sí están casados, aplica bien claro, pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Porque un verdadero matrimonio es indisoluble. Pero si en vez de un matrimonio verdadero lo que hay es una pornea, una fornicación, una relación fornicaria que no es matrimonio, pues ahí sí pueden separarse. De hecho, y si no se van a casar, pues lo mejor que pueden hacer es eso, separarse, para parar de vivir en pecado. Eso no tiene nada que ver con lo que de Amoris Laetitia, esos disparates que quieren dar permiso para pecar. Bueno, quería hacer esa aclaración. Y el Señor, pues nada, la santidad que tú y yo estamos llamados es una santidad fuera de este mundo. Una santidad imposible para ti y para mí, pero posible para Dios. Y si tú y yo agarramos la gracia que el Señor nos da, pues podemos dejarnos hacer santos, porque es el Señor el que nos hace santos. Si escogemos, recordemos la primera lectura, ¿qué es lo que vamos a escoger? ¿El bien o el mal? ¿La vida o la muerte? ¿El fuego o el agua? ¿La santidad o el pecado? En fin, y la gracia para escoger la santidad, el Señor nos la da siempre. Que Él sea bendito por los siglos. Pido, Señor amado, que todos los que estén viendo este video estén en tu gracia santificante. Y si no lo están, que se confiesen y lo estén. Te ruego, Señor, también que vengas pronto en tu reino. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.